Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles y de estar en contacto con ustedes por este medio. Bueno, empezamos una serie hace un tiempecito y hoy entramos en la segunda parte de la saga de Jeroboam. Y vale la pena estar atentos porque esto tiene mucho material. Voy a tratar de ser breve. Por lo pronto tomamos un momentito para orar. Amado Padre, honramos tu presencia y te damos alabanza y gratitud por causa, Señor, de tu Hijo Jesús, en quien somos redimidos y aceptos, y por cuya palabra, Señor, somos sustentados. Señor, gracias, Señor, por lo que tú nos permites. Permite que esa palabra de Cristo, Señor, sea sustancia en nuestras vidas en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues en directo, vamos para allá. Bueno, pues hablamos de Jeroboam, y Jeroboam pues era un eh, efrateo, era alguien de la tribu de Efraín, el cual pues fue motivo de aflicción para la casa de Salomón, para Salomón, por cuanto Salomón incurrió en pecados y bueno, de hecho el Señor mismo le indicó a Jeroboam que era por causa de la idolatría que el Señor estaba removiendo el reino de la mano de la descendencia eh, de la tribu de, perdón, de la familia de David, de la descendencia de David, pero bueno, a él le estaban dando 10 tribus y solamente a Jeroboam 10 tribus y una sola tribu para Israel. Y entonces el Señor le dio instrucciones muy específicas a Jeroboam. Y la cosa estaba bien, sin embargo, entraron en una dinámica muy especial. Dice la escritura que el problema es que Jeroboam dijo en su corazón. Y entonces, mira por favor, Jeroboam empezó o tuvo temor. Jeroboam muy pronto perdió la perspectiva de las cosas porque pues Jeroboam pensó que las cosas eran por causa de él mismo, pero en realidad era por causa de la idolatría y de la rebelión de Israel. Y por esta causa es que el reino estaba siendo removido de la mano de Jeroboam. Y ahora mira por favor eh, que Jeroboam entra en una dinámica muy especial y entonces dice la escritura que habiendo tenido consejo, habiendo tenido consejo, el, Jeroboam hizo 2 becerros de oro y entonces bueno, pues ahí entró una situación muy específica, muy complicada de parte de, de Jeroboam porque hizo 2 becerros de oro y bueno, pues en vez de permitir que se cumpliese la palabra del Señor, Jeroboam simplemente incurrió en pecados e hizo lo malo porque hizo 2 becerros. Y bueno, aquí vemos que lo primero es que hizo los becerros, idolatría. Pero no solamente, porque eh, también hizo sacerdotes, hizo fiestas, bueno, y sacerdotes también para los lugares altos. Y bueno, también dice aquí que iba, ay madre, una serie de cosas muy complicadas
Y el mes octavo es el inicio del tiempo sobre el cual Jeroboam empezó a reinar sobre Israel. Y bueno, pues lo complicado es que este camino, este pecado de Jeroboam fue un pecado pues gradual. Mira por favor, eh, eh, bueno, es un poquito antes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no es este. Permítanme, por favor, permítanme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque hay un texto que nos hace un resumen de lo que hizo Jeroboam. Mm, un momento, por favor. Aquí está, es Primero de Reyes 15, 29. Sí lo tenía aquí, sí lo tenía aquí. 15, 29. Ah, no, no lo tengo. Bueno, no lo tengo aquí. Esperen un momento, por favor. Porque esto no lo tenía. Voy a copiar esto y lo voy a abrir en una nueva ventana para rápido. Mira por favor lo que dice la escritura. 29. Mira lo que dice. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa um, de Jeroboam. 15:29. Ajá. Un segundo, por favor. 15, 29 y 30, de hecho. Aquí está. Mira lo que dice: y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla conforme a la palabra de Jehová, que habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Entonces observa por favor los pecados que Jeroboam había tomado, que había cometido, y con los cuales hizo pecar, y por su provocación con la que provocó. Bueno, son tres asuntos importantes acá. Bueno, pues parece que en esta dinámica hubieron situaciones más y más complicadas. Mira lo que habla acerca de Asa, perdón, de Basa, en este caso, hijo de Ahías, sobre Israel, y interviene un profeta, Jehú, el que le dice: por cuanto yo te tomé del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo, provocándome a ira. Bueno, dice: yo barreré la posteridad de Basa y la posteridad, déjenme me quito de acá, y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Basa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de Basa fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Bueno, esta profecía es una palabra pues muy fuerte. Esta es una palabra muy fuerte, y bueno, pues de la descendencia de Basa a continuación vienen
un personaje muy interesante, que es Ela, hijo de Basa, que empezó a reinar en Israel. Y bueno, dice la escritura algo eh, dice aquí que la casa de Basa fue barrida de una manera muy fuerte. Y mira, dice aquí, por los pecados de Basa, por los pecados de él a su hijo, con los cuales pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Entonces vuelve a hablarnos aquí de Ela, el hijo de Basa, y de repente empieza a reinar eh, Simri. Y cuando empezó a reinar, este, pero mira, por favor, dice que Simri simplemente anduvo en los caminos de Jeroboam y en el pecado que cometió, haciendo pecado, haciendo pecar a Israel. Y bueno, después de Simri viene Omri, que es otro, déjenme, es que de verdad todo esto que ocurrió, este, todo esto, 34, déjenme hacerlos, mejor lo ponemos hasta el 34, porque después de Simri siguió Omri, y lo que nos dice que de Omri es que hizo peor que todos los que habían reinado de él, y anduvo en los caminos de Jeroboam, y estuvo en el pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ira al Señor. Y después de Omri viene Simri, luego Omri, y luego viene Acab. Y lo que se dice de Acab es que le fue cosa ligera andar en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Beet Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Sigue hablando, pero básicamente lo que vemos aquí es una serie de cosas cada vez más difíciles, cada vez más complicadas, como el pueblo de, de, de Israel fue entrando en una profundidad más y más completa, sumiéndose pues en una idolatría muy fuerte, en una idolatría muy difícil. La escritura nos describe, o hay aquí una frase como que se repite, eh, eh, y es que anduvieron en los caminos bueno, según yo ya había dejado organizado aquí los textos en aparición. Bueno, ahí está. Esto, mira por favor. Ay, ay, ay. Se me adelantaron algunas referencias y ahora sí las tenía y por eso me aparecieron fuera de orden. Pero aquí dice que Jeroboam, a pesar de las señales que hizo a través de el profeta que intervino, no se apartó de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y dice la escritura, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. En este otro texto
bueno, esto nos habla sí, es que sí los tenía en orden, pero creo que por no verlos en el momento se me complicó. Esto nos habla de Acab y bueno, aquí ya nos habla de otro personaje. Un segundo, por favor, porque necesitamos otra referencia bíblica. Permítanme un momentito. Pero hay como una frase, porque de los reyes de Israel, entre todos, bueno, pues hacían cosas fuertes, cosas complicadas, pero lo que se repite en uno y otro caso es que ellos estaban haciendo, cada uno de una forma más fuerte, siguiendo los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat. En realidad este personaje fue particularmente fuerte porque, bueno, puso tropezadero, que fue todo un sistema religioso, todo un sistema contrario a la instrucción del Señor. Y a pesar de que la instrucción específica del Señor para Jeroboam fue que obedeciese y que siguiese la instrucción. Y mira, por favor, el hijo de Ocosías, el hijo de Ocosías empezó a reinar sobre Samaria y solamente reinó 2 años, pero mira, por favor, dice la escritura, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre. Y observa, por favor, porque también ahora nos dice que anduvo en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y entonces una y otra vez la situación se torna más complicada, se torna más difícil, porque la idolatría fue cundiendo como una enfermedad muy fuerte sobre todo el territorio de Israel. Ahora mira, por favor, en Segundo de Reyes nos dice también que o habla acerca del momento en que Jehú ejecutó órdenes del Señor, y luego dice que Jehú no se apartó de los caminos de Baal e hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y Dan. Tremenda cosa. Y bueno, con todo dice, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Jehová, perdón, a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar. Observa, por favor, aquí marcamos esto. Bueno, también nos dice aquí que Jehú no se guardó de andar en la ley del Señor, ni se apartó de los pecados de Jeroboam. Así que en consecuencia el Señor empezó a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Todo fueron derrotados y bueno, pues todo esto fue algo terrible. Mira, por favor, en el y de la misma forma, en el tiempo de Joacás, un hijo de Jehú, se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Y mira, por favor, dice ese texto, que con todo no
se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Y de verdad esta es la tónica de todo esto. Esto es lo que se repite una y otra vez. Y entonces vemos continuamente cómo en la escritura se nos habla de esto. Dice, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse. Fíjate, por favor, esto es tremendo. Sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Y bueno, pues nos declara aquí que fue llevado cautivo Israel a Siria. Y finalmente, mira por favor, aquí hay otro texto. Este versículo ya lo habíamos visto. Déjenme ver dónde está. 15. A ver, debería estar aquí. No lo vimos. Reyes, ¿qué? 29:30. 15, 29, 30. No, sí lo vimos. Bueno, es que se me desordenaron en el momento. Bueno, pero esto es primero de Reyes. 15, 29, 30. Y aquí, caramba, déjenme ver. Primero de Reyes, que es 15 o 16. No, es 16 este. Sí. Disculpen ustedes, se me traspapelaron. Este debería ir acá. Primero de Reyes 15, bueno, 29 y 30. Bueno, y dice simplemente que ejecutaron, o la familia de Jeroboam fue ejecutada hasta raerla, conforme a la palabra que habló por su siervo ahí a Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido. Sí lo leímos, se me traspapeló. Bueno, traspantalló porque se me escondió entre un montón de pantallas que están, un montón de ventanas que están abiertas aquí. Entonces el punto es que Jeroboam cometió un pecado haciendo tropezar a Israel. Y lo que está de por medio es que Jeroboam cometió una serie de pecados muy fuertes, procurando manipular, procurando establecer un sistema completo de religión, un sistema completo, y entonces puso los ídolos, que son los becerros, y también dice que puso casas, bueno, hizo casas sobre los lugares, nos dice aquí, lo vemos aquí, e hizo sacerdotes, o sea, hizo templos e hizo sacerdotes, y Jeroboam instituyó una fiesta en el 8º día. Fue algo muy fuerte todo esto que se describe aquí. Por favor, distingue. Israel es un pueblo, bueno, los pecados de Jeroboam se basaron básicamente
en la idea de controlar a través de un sistema religioso, controlar lo que hacía el pueblo. Y bueno, pues al controlarlo, pues definitivamente las cosas se ponían pues complicadas, todavía más complicadas, porque la idea de Jeroboam procedió del temor que él tenía de que Israel se le apartara, se fuera de lo que Jeroboam estaba teniendo, de lo que Jeroboam había resuelto. Por favor, observa, esto es algo serio, esto es algo fuerte. Jeroboam se apartó del Señor y puso tropezadero. Es esta frase, bueno, ¿dónde está? Creo que era este. Aquí está el resumen por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar y con su provocación. Pero hay otro que dice, bueno, sigue aquí una descripción, pero nos falta un versículo. Nos falta un versículo. Pero ahí está. Entonces, Jeroboam incurrió en una serie de pecados. Insisto, la idea o el punto de todo esto es que Jeroboam buscó manipular la voluntad del pueblo de Israel a través de un sistema religioso. Y todo esto fue algo muy fuerte. Esto fue algo muy difícil. Esto fue algo muy fuerte. Este pecado, esta maldad en que incurrió Jeroboam, tenía impreso el deseo de sustentarse y dejar la palabra del Señor. Así que el problema o el pecado de Jeroboam fue precisamente gobernar sin palabra del Señor. Ahora, lo complicado, lo difícil es que los profetas más agudos, los profetas más fuertes estuvieron precisamente, estaban precisamente en sus días. De veras que esta es la situación, esta es la situación fuerte y algo muy fuerte ocurrió se desprende de todo esto porque los reyes funcionaban o caminaban en sus propios recursos, en su propia fuerza, en su propia capacidad, y la palabra bueno, pues dejaron simplemente la palabra del Señor. Esto es algo muy fuerte. Ahora mira, por favor, porque hay más cosas. Quiero que veas, porque aquí en primero de los Reyes, en el capítulo 14, mira, a partir del vemos aquí una serie de cosas, porque aquí está la situación específica. Dios mandó palabra. Es que el detalle es que gobernaron los reyes de Israel en sus propias fuerzas sin palabra del Señor. Y mira, por favor, porque el Jeroboam
fue a consultar, perdón, no fue Jeroboam, fue Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y cuando Ahías, el profeta, cuando Ahías el profeta al que se fue consultado, le dice el profeta: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura, tremenda cosa. Ve y di a Jeroboam así. Oh, no. Ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová de Israel, por cuanto yo te levanté de medio de mi pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo, todos los sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre, en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se acaba. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo los comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie sobre la ciudad, él morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová de Israel, de la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel de modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá de Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, el cual había hablado por el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Observa por favor, porque de todos modos Jeroboam siguió gobernando. Síganme por favor, porque esto es muy fuerte. Eh, Porque simplemente eh, eh, aquí hay algo muy fuerte, porque Israel o Jeroboam continuó gobernando, pero la presencia del Señor se había apartado. Eh, Esto es complicado, porque eh, el, el,
El problema en general, el pecado de Jeroboam fue gobernar usando la fuerza o una fuerza espiritual contraria a los propósitos y a la voluntad del Padre. Y el pueblo de Israel, bueno, pues se movía en función de las cosas que ocurrieron, eh, eh, caramba, la fuerza que sustentaba los reinos de cada uno de los personajes que gobernaron según el camino de Jeroboam, es que gobernaron simplemente sin la presencia del Señor. Y esto es algo fuerte. Gobernar o hacer cosas sin la presencia del Señor. Piénsalo, por favor, porque aquí hay muchas cosas, acá hay un asunto muy fuerte. Gobernar o hacer cosas sin la presencia del Señor. Y lo que vemos aquí es que se puede hacer, se puede gobernar sin la presencia del Señor, sí, ellos lo hicieron. Se pueden hacer cosas sin la presencia del Señor, sí. Y bueno, pues el problema es que de todos modos, lo fuerte es que simultáneamente que gobernaban en sus propios recursos, la palabra del Señor se movía libre, la palabra del Señor operaba sin, sígame en esto por favor, la palabra del Señor operaba sin, en los profetas se movía y caminaba sin estorbo, pero los reyes de Israel trabajaban sin la presencia del Señor. Esto es algo muy fuerte. Ay, de verdad, esto es muy fuerte. Esta es la situación, o esta es la esencia. ¿Cómo es que los reyes de Israel pecaron? ¿Cómo los reyes de Israel anduvieron en los caminos de Jeroboam? Y cómo la palabra del Señor se movía, operaba, y sin embargo, los reyes de Israel no hicieron caso. Muchos reyes de Israel toma una concordancia, es una búsqueda del camino de Acab. Hay muchos textos en donde muchos de los reyes de Israel gobernaron siguiendo el pecado de Jeroboam, y siguiendo el camino de Jeroboam. Es lo mismo, el pecado de Jeroboam o el camino de Jeroboam, lo mismo. El detalle pues es simplemente que su pecado fue patente, fue visible, y por un lado continuaron gobernando con los efectos o los defectos que eso representaba, pero simplemente sin la presencia del Señor. Pero no solamente ese vacío, sino de que además hicieron cosas con las cuales estaban provocando a ira a Dios. Eso es lo fuerte. Jeroboam incurrió en un pecado muy fuerte, provocando
o haciendo tropezar al pueblo, pero también apartado de la presencia del Señor. Y sin la presencia del Señor ocurrieron cosas muy fuertes. Y por otro lado, pero así era la cosa, por un lado, los reyes de Israel haciéndose pelotas, y por otro lado, el espíritu profético moviéndose en una compañía de profetas. Varios linajes, varias familias de Israel pasaron por el reino de Israel porque simplemente no se cumplió la instrucción que el Señor le dio a Jeroboam, que obedeciera, que siguiera la palabra del Señor, que estuviese atento a obedecer su palabra, pero simplemente no lo hizo. Atención, hay aquí asuntos fuertes y complicaciones derivadas de lo mismo. Este binomio, por un lado los profetas y por otro lado los reyes, caminando cada uno por su propio camino, por su propia ruta, y lo que ocurrió con Israel es que finalmente cayeron más y más profundo. Los pecados de Acab generaron una situación terrible en Israel. Déjenme ver si ya vimos el último texto. Creo que no. Bueno, sí lo vimos, pero lo ubicamos en su contexto. Este es el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, cuando dejó de intervenir a Siria, pero intervino Asiria. Son dos reinos enemigos de Israel. Siria fue ungido por el Señor. Es que de verdad el instrumento del Señor, los instrumentos del Señor para mantener a Israel en una situación pues de cuidado, fueron dos. Por un lado, los profetas, y por otro lado, Siria, Ben-Hadad y Hazael, y el hijo de Hazael, fueron instrumentos del Señor. Pero cuando ya no hubo más remedio, Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria. No Siria, sino Asiria. Entonces observa, por favor, porque el tiempo de Dios para juzgar a Israel a través de Siria llegó a su fin, y cuando eso ocurrió, intervino Asiria, e Israel, el reino del norte, fue cautivado. Años más tarde, el reino del sur caería en manos de Babilonia, y esto fue un asunto todavía más complejo. Por favor, enfoca esto con atención, con cuidado. La palabra del Señor es muy específica, la palabra del Señor es muy aguda, y la palabra del Señor me muestra que Él hace cosas que ha preparado con anticipación, porque cada uno de los profetas fueron instrumentos del Señor. Cada uno de esos profetas fue preparado de una manera minuciosa, de una manera cuidadosa. Fueron profetas que aún dejaron su vida, y el testimonio de sus vidas fue un testimonio tremendo, como lo vemos en esta narración, en la cual la esposa de Jeroboam consultó al profeta Ahías, y mira por favor, el profeta Jeroboam confronta fuerte a esta mujer, señalándole lo que estaba ahí. Una palabra, una revelación dura, por cuanto Jeroboam endureció y puso se endureció, pecó y puso tropezadero al pueblo de Israel. Llega, por favor, hay más elementos que comentar,
Pero por lo pronto dejamos aquí esto. Observa por favor cada uno de los reyes. ¿Cuántos reyes? Haz una búsqueda ahí de los pecados de Jeroboam. Los quería poner, pero nos va a tomar mucho tiempo. Por favor, simplemente ve cuántos reyes tropezaron, cuántos reyes cayeron siguiendo el camino de Jeroboam. Y Jeroboam, su linaje, su familia, lo que temía que ocurriera, esto es, que lo quitasen del reino, de todos modos ocurrió. Muchas cosas que tememos, de todos modos ocurren, y ocurren no porque Dios lo quiera, sino simplemente porque hay cosas que tienen que ocurrir para remover y para que las cosas se manifiesten que verdaderamente el Señor ha hablado. Amado Padre, gracias por tu palabra y gracias por los profetas y gracias por lo que nos concedes, las cosas que son en ti. Enséñanos, Señor, a caminar en tu luz, en tu verdad. Muéstranos tu justicia y tu verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues hay muchas cosas que comentar, pero por lo pronto aquí dejamos el tema de Jeroboam. La próxima ocasión hablaremos de muchos de esos profetas que intervinieron y dejaron testimonio, un testimonio tremendo, un testimonio poderoso de la palabra del Señor a través de sus vidas. Qué gusto de haber estado con ustedes. Un abrazo para todos. Bendiciones.